Que se identifique el verdadero Mesías. Jesús tuvo varias credenciales para apoyar sus declaraciones de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. En este capítulo quiero citar una credencial frecuentemente pasada por alto, una de las más profundas: el cumplimiento de la profecía en su vida. Una vez tras otra, Jesús apeló a las profecías del Antiguo Testamento para validar sus afirmaciones como el Mesías. En Gálatas 4:4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí tenemos una referencia a las profecías cumplidas en Jesucristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les dijo: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. También dijo: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, etc. constantemente se referían a la profecía cumplida para demostrar sus afirmaciones de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay 60 profecías mesiánicas principales y aproximadamente 270 ramificaciones que se cumplieron en una persona, Jesucristo. Es útil ver todas las predicciones que se cumplieron en Cristo como sus señales. Probablemente usted nunca se ha dado cuenta de la importancia de los detalles de su nombre y de su dirección tienen. Y sin embargo, estos detalles son los que le diferenciaban de los 4.000 millones de personas que habitamos en este planeta. Una dirección en la tierra. Aún con mayor detalle, Dios escribió una dirección en la historia para distinguir a su Hijo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, de cualquier persona que haya vivido en la tierra, en el pasado, el presente y el futuro. Las especificaciones de esta dirección pueden encontrarse en el Antiguo Testamento, un documento que fue escrito en un periodo de más de 1000 años, el cual contiene más de 300 referencias de la venida de Jesús. Usando la ciencia de las probabilidades, hallamos que la posibilidad de que se cumplan 48 de estas profecías en una persona es una de 10 elevado a la potencia de 157. La tarea de igualar la dirección de Dios con la de un hombre es mucho más compleja por la sencilla razón de que todas las profecías acerca del Mesías fueron dadas por lo menos 400 años antes que él apareciera. Algunos podrían discrepar y decir que estas profecías fueron escritas después del tiempo de Cristo y fraguarlas de modo que coincidan con su vida. Esto bien podría ser factible hasta que descubramos que la versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, fue traducida entre el año 150 y el 200. Esta traducción al griego muestra que hubo por lo menos un lapso de 200 años entre el tiempo en que se escribieron las profecías y su cumplimiento en Cristo. Indiscutiblemente, Dios estaba escribiendo una dirección en la historia que solo se podría cumplir en el Mesías. Ha habido aproximadamente unos 40 hombres que han reclamado ser el Mesías judío. Sin embargo, solo uno, Jesucristo, citó las profecías cumplidas para corroborar sus afirmaciones y solamente sus credenciales respaldaron esas afirmaciones. ¿Cuáles fueron algunos de esos detalles y qué acontecimientos debían proceder y coincidir con la aparición del Hijo de Dios? Para empezar, necesitamos acudir a Génesis 3:15, donde encontramos la primera profecía mesiánica. En toda la Escritura, solo un hombre nació de la simiente de una mujer. Todos los demás nacieron de la simiente de un hombre. La simiente se refiere a uno que habría de venir al mundo para deshacer las obras del diablo, herirlo en la cabeza. En Génesis 9 y 10 delimitó la dirección aún más. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Todas las naciones que hoy existen en el mundo provienen de estos 3 hombres. En esta declaración, Dios eliminó 2/3 de las naciones de la línea del Mesías. El Mesías vendría por la línea de Sem. Luego, pasando el año 2000,
hallamos que Dios llamó a un hombre llamado Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos. Con Abraham, Dios se hizo aún más específico al declarar que el Mesías sería uno de sus descendientes. Todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de Abraham. Cuando Abraham llegó a ser padre de 2 hijos, Isaac e Ismael, muchos de los descendientes de Abraham fueron descartados cuando Dios seleccionó el segundo de los hijos de Abraham, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y Dios escogió el linaje de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de allí se originaron las 12 tribus de Israel. Entonces Dios escogió la tribu de Judá como tribu mesiánica y así descartó a 11 de las 12 tribus israelitas. Y entre todas las familias de la tribu de Judá, la familia de Isaí fue la divinamente escogida. Uno puede ver aquí la probable estructura. Isaí tuvo 8 hijos, y en 2 de Samuel y en Jeremías, la Biblia dice cómo Dios excluyó a las 7/8 partes de la estirpe familiar de Isaí. Leemos que el hombre de Dios no solo sería de la simiente de una mujer, del linaje de Sem, de la raza de los judíos, del linaje de Isaac, del linaje de Jacob, de la tribu de Judá, sino que también sería de la casa de David. Una profecía que data del año 1012 a.C. también predice que las manos y los pies de este hombre serían horadados, es decir, traspasados o agujereados. Él sería crucificado. Esta descripción fue escrita unos 800 años antes que los romanos emplearan este castigo. En Isaías 7:14 se predice que nacería de una virgen, un nacimiento natural de una concepción sobrenatural. Un criterio más allá de la posibilidad humana para planearlo o controlarlo. Varias profecías que se registran en Isaías y en los Salmos describen el ambiente social que el hombre de Dios encontraría y la respuesta que recibiría. Su propio pueblo, el pueblo judío, lo rechazaría y los gentiles creerían en él. Habría un precursor, que sería una voz en el desierto, prepararía el camino delante del Señor. Este fue Juan el Bautista. 30 piezas de plata. Nótese también las 7 ramificaciones de una profecía, que van precisando cada vez más el drama. Dios indica que el Mesías, 1, sería traicionado, 2, por un amigo, 3, sería vendido por 30 piezas, 4, de plata, 5, serían arrojadas al suelo, 6, del templo, 7, que se invertirían en la compra del campo del alfarero. En Miqueas 5:2, Dios elimina todas las ciudades del mundo y selecciona a Belén, una ciudadela con menos de 1000 habitantes, con el sitio del nacimiento del Mesías. Después de una serie de profecías, Dios incluso define el tiempo general en que llamará al Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Malaquías 3:1 y en otros 4 versículos del Antiguo Testamento se indica que el Mesías vendría mientras todavía estuviera el templo de Jerusalén. Esto es de gran significado cuando comprendemos que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y desde entonces no ha sido reconstruido. Así que fueron predichos el linaje preciso, el lugar y el tiempo y el modo como había de nacer, las reacciones del pueblo, la traición y cómo moriría. Estos son solo una breve selección de los muchísimos y variados detalles que constituyen la dirección que Dios ha dado para identificar a su Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. Objeción: tales profecías se cumplieron por coincidencia. Un crítico podría argumentar: ¿por qué no podríamos decir que algunas de estas profecías se cumplieron en Kennedy, Luther King o Nasser, etc.? Sí, uno podría posiblemente hallar de 1 o 2 de estas profecías se cumplen en otros hombres, pero no todas las 60 profecías principales, ni las 270 que se derivan de ellas. En efecto, si usted puede encontrar a alguien que no sea Jesús, sea que esté vivo o muerto, en quien se cumpla solo la mitad de las predicciones concernientes al Mesías, las cuales pueden estudiarse en la obra El Mesías en ambos testamentos, por Fred Meldau. El manuscrito de la obra La Ciencia Habla ha sido cuidadosamente revisado por un comité de miembros de la Afiliación Científica Americana y por el Consejo Ejecutivo del mismo grupo, y en general se ha encontrado que es fidedigno y exacto con respecto al material científico allí presentado.
El análisis matemático que allí se incluye se basa en principios de probabilidad que son completamente dignos de crédito, y el profesor Stoner ha aplicado estos principios de un modo adecuado y convincente. Las siguientes probabilidades se toman de dicho libro para demostrar que la coincidencia es regida por la ciencia de las probabilidades. Stoner dice que, usando la ciencia moderna de las probabilidades con referencia a 8 profecías, encontramos que la posibilidad de que un nombre de los que han vivido hasta ahora se cumplieran las 8 profecías sería de 1 en 100.000 billones. Este número equivale a 1 seguido de 17 ceros. Para ayudarnos a comprender esta asombrosa probabilidad, tomamos 100.000 billones de dólares en monedas de plata y los extendemos sobre la superficie del estado de Texas. Alcanzarían a cubrir todo el estado formando una capa de moneda de más de 60 centímetros de espesor. Ahora marcamos una de estas monedas de plata de $1 y regamos todo el volumen de la moneda completamente por todo el estado. Le vendamos a un hombre los ojos y le decimos que puede viajar tanto como desee, pero que tiene que conseguir la moneda de plata de $1 que está marcada y decir que esa moneda es la correcta. ¿Qué posibilidad tendría de encontrar la moneda marcada? Precisamente la misma que hubieran tenido los profetas al escribir estas 8 profecías, de tal modo que todas llegaran a cumplirse en un solo hombre, desde su tiempo hasta el tiempo presente, con la condición de que ellos las escribían según su propia sabiduría. Ahora bien, estas profecías fueron dadas por inspiración de Dios, o los profetas simplemente escribieron lo que ellos pensaban que deberían decir. En este último caso, los profetas solo tenían una posibilidad en cada 100.000 billones de posibilidades de que se cumpliera en algún hombre, pero todas ellas se cumplieron en Cristo. Esto significa que el solo cumplimiento de estas 8 profecías en Cristo prueba que Dios inspiró la Escritura de una manera tan categórica que solo carece de una posibilidad en cada 100.000 billones para que sea absoluta. Otra objeción es que Jesús procuró intencionalmente cumplir las profecías judías. Esta objeción parece plausible mientras no comprendamos que muchos de los detalles del Mesías, que había de venir estando completamente fuera del control humano. Por ejemplo, el lugar de su nacimiento, simplemente pudo oír a Jesús en el vientre de María, mientras ella cabalgaba en el asno. Mamá, no llegaremos. Cuando Herodes le preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer el Cristo, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El tiempo de su venida, la manera de su nacimiento, la traición de Judas y el precio de la traición, el modo de su muerte, la reacción de la gente, las burlas, las escupidas, el hecho de que se quedarían mirándolo, de echar suerte sobre sus vestidos, que no romperían su manto, etc. La mitad de estas profecías están fuera de la posibilidad de que él hubiera cumplido intencionalmente. Él no podía ingeniárselas para nacer de la simiente de la mujer, del linaje de Sem, de los descendientes de Abraham. No nos extraña, pues, que Jesús y sus apóstoles apelaron continuamente a las profecías cumplidas para acuñar sus afirmaciones. ¿Por qué Dios se tomó todas estas molestias? Creo que Él quería que Jesucristo tuviera todas las credenciales necesarias cuando vino al mundo. No obstante, lo más fascinante con respecto a Jesucristo es que Él vino para transformar vidas. Solo Él probó que eran exactas las centenas de profecías del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Solo Él puede cumplir la mayor de todas las profecías para los que le aceptan. Las promesas de una vida nueva. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.